patrones de franjas. Entra el interés precisamente por estos patrones, por las capacidades, por lo que nos permiten hacerlo: reconstrucción, visualización de forma, recuperación de texturas, etcétera. Y bueno, básicamente de ahí viene primero que nada la inspiración de explorar, trabajar con estos patrones de franjas, recordando un poquito la teoría de óptica, ¿no? De la imagen, cómo se modela el modelo caso espacial, ¿no? Tenemos un término, y esto lo vamos a citar durante toda la presentación. Tenemos lo que es nuestro término de intensidad de fondo, vías, que llamarlo, función de contraste, y tenemos también lo que es nuestra fase. Ahora, en este caso, ahora eres acá. A ver. Ok. Entonces, bueno, importante notar lo siguiente: cuando nosotros ponemos un objeto frente a nuestras franjas, va a generarse una deformación de estas. Vamos a ver una deformación en las franjas, un desplazamiento. Ese desplazamiento está directamente relacionado con la forma, con la elevación, como quieran llamarlo, respecto a una referencia. Hablando propiamente de lo que es la técnica de proyección de franjas. Si hablamos de fenómenos interferométricos, pues bueno, hablamos de la diferencia óptico. Pero la idea, al final de cuentas, es calcular de alguna forma esa deformación en las franjas, y de esa forma recuperar forma o lo que nosotros queramos realizar con ellas. La geometría del arreglo es muy sencillo en cuanto al sistema de proyección de franjas. Contamos con que es un proyector multimedia con el que proyectamos las franjas sintéticamente simuladas sobre nuestra muestra. Observamos con una cámara CCD, y entre la muestra y el proyector, entre la cámara y el proyector debe existir un ángulo θ para que tengamos sensibilidad en el sistema, podamos detectar la deformación de las franjas y de esa forma recuperar forma. Para recuperar en este caso la topografía, pues bueno, sabemos que es una función dependiente de la fase, multiplicada por el periodo y dividido entre la tangente del ángulo. Cuando yo conozco esta técnica, fascinado, por allá que iniciábamos la parte de la maestría, la reconstrucción 3D, la verdad que me llamó muchísimo la atención, y me dije, bueno, habrá forma de realizar reconstrucciones 3D, pero de manera simultánea, porque al final de cuentas la recuperación de la forma es que únicamente me permite ver una cara del objeto o una parte del objeto. Entonces es donde empezamos a explorar esta parte de cómo obtener nosotros la forma de un objeto sin desplazarlo, todo a su alrededor y en una sola toma. Entonces, porque al final de cuentas, que ahorita precisamente vamos a ver esta parte, para nosotros poder recuperar la forma a partir de la deformación de las franjas, necesitamos obtener esa fase. Y tenemos básicamente, sí, de manera súper general, dos alternativas. En este caso, podemos trabajar con métodos espectrales, más conocido método de Fourier en este caso, donde sacamos la transformada de Fourier de nuestro patrón de franjas y filtramos en este caso una de las regiones, uno de los lóbulos de nuestra imagen, y recuperamos en este caso su fase. Básicamente, visto de esta forma, esto es en el dominio espacial de la imagen, el dominio espectral, y lo que hacemos nosotros es filtrar, en este caso, con un filtro pasabandas para nuestro espectro, y recuperamos en este caso su fase, ¿no? Lo filtramos, lo desplazamos al centro y obtenemos la fase de nuestro objeto a partir de los componentes imaginarios reales. Esto es lo que tiene, la ventaja que tiene en este caso Fourier, pues es que me permite a partir de una sola imagen obtener la parte de la fase, ¿no? Que después me va a servir para recuperar forma. Otra alternativa también puede ser el conocido corrimiento de fase. La técnica de corrimiento de fase consiste en que nosotros vamos a generar un sistema de ecuaciones para resolver las incógnitas de la ecuación que modela la intensidad de un interferograma, de un patrón de franjas, donde nosotros vamos a conocer nuestra imagen capturada por nuestra cámara, por nuestro sensor, lo que estemos utilizando, y en este caso resolviendo para obtener la A, que es la intensidad de fondo, lo que es la función de contraste, y la fase. Dado que conocemos nosotros un pequeño corrimiento de fase, nosotros podemos generar un sistema de ecuaciones que me permita a mí precisamente resolver esas incógnitas. Si tenemos en este caso 3 incógnitas, pues como mínimo necesitamos 3 ecuaciones. Si utilizamos más pasos, lo único que estamos haciendo es sobre resolver el sistema para una mejor
una mejor exactitud. Pero bueno, aquí es un ejemplo de descubrimientos de fase. En este caso, esta es la ecuación del conocido algoritmo de 4 pasos. En este caso, equidistantes con distancia de pi medios entre ellos. Pero bueno, y bueno, una vez que tenemos nuestra fase envuelta, pues tenemos que pasar por un proceso de desenvolvimiento para obtener la forma real. Esto que les platico nada más es como el ítem para que lleguemos precisamente al problema crucial y lo que inspira precisamente toda esta línea de investigación en 2 pasos. Y es precisamente que yo digo, bueno, yo lo que quiero es generar un sistema que me genere el escaneo a 360 grados de un objeto. Y desarrollamos durante la tesis de doctorado este sistema con un espejo cónico donde nosotros generábamos proyección de franjas panorámico alrededor de una muestra colocada en el centro. Y este espejo lo que hace es recuperar precisamente las franjas deformadas, obtenemos la fase envuelta y la desenvuelta, y al quitar la portadora nosotros obtenemos esta reconstrucción. En este caso, nosotros aquí con este espejo cónico estamos generando de manera virtual la sensibilidad del sistema, ya que a través de este espejo observamos y proyectamos las franjas. Digamos que este modelo de aquí, generado virtualmente en esta parte de nuestro espejo panorámico, en nuestro espejo cónico, ahí generamos la sensibilidad del sistema y podemos detectarla de forma. Va. Pero aquí nos encontramos con un problema muy grande. ¿Cuál es? El detalle es que estamos trabajando con una muy baja frecuencia en las franjas. Estamos hablando que tenemos un... Y además son franjas circulares. ¿Y esto por qué? ¿Cómo nos afecta? ¿No? ¿Cómo nos pega? Bueno, porque si nosotros trabajamos con muestras que pudieran generar movimientos, digamos, elementos dinámicos, pues por ejemplo, un algoritmo de corrimiento de fase, pues no sería una alternativa, porque no podemos obtener la misma toma digamos, del objeto de manera temporal. Entonces, pues exploraríamos Fourier. Con Fourier nosotros podemos obtener la forma de obtener la fase a partir de un solo paso. El único detalle es que para que nosotros podamos trabajar con Fourier, necesitamos una portadora de alta frecuencia, para que podamos hacer la separación, en este caso, de los lóbulos del espectro de Fourier. Si nosotros tenemos poquitas franjas, como es este caso que tenemos acá, pues separar esto en el espectro de Fourier pues sí va a estar complicado. Entonces, una de las condiciones de Fourier es manejar espectros de alta frecuencia para poder hacer la separación adecuada. Pero nos permite trabajar en tiempo real. Por otra parte, bueno, pues conocí, cuando entré precisamente al postdoc, conozco lo que son de Gabor, que son básicamente filtros que se aplican de manera espectral y se detecta la máxima excitación al espectro, es decir, agarramos un parche, hacemos un barrido por todo el espectro y donde nosotros obtengamos la máxima respuesta, digamos que es el filtro de Gabor que le corresponde a esa sección del interferograma. ¿Qué ventajas tiene? Que estos filtros me permiten a mí obtener de forma directa la fase a partir del espectro. De hecho, pudiéramos decir que utilizando estos filtros, el problema de la obtención de la extracción de franjas, sin importar qué tan alta o baja sea la frecuencia en el espectro, podemos nosotros recuperar la fase sin problemas, sobre todo cuando son patrones de franjas abiertas. El problema viene en franjas cerradas, porque en franjas cerradas el problema principal de los filtros de Gabor es que vamos a tener una diferencia de signo. Y esta diferencia de signo no la podemos evitar con un solo patrón que cuenta con franjas circulares. Ahí es entonces donde decimos, bueno, estamos obligados a utilizar precisamente más de una toma. Digámoslo de esta forma, si nosotros tuviéramos un problema de obtención de fase donde solamente necesitáramos resolver franjas abiertas, con filtros de Gabor el problema ya está resuelto. Pero como tenemos franjas cerradas, vamos a tener este problema de signo y eso nos obliga sí o sí a necesitar un paso extra para poder quitar o resolver este sistema. Bueno, por otra parte, y siguiendo un poco con lo de corrimiento de fase, uno de los detalles, digamos, una de las ventajas es que puedo trabajar con baja frecuencia, pero no se lo puede resolver en tiempo real. Entonces, digamos que ya tenemos entonces estas dos perspectivas del problema. Por un lado tengo la solución de tiempo real, Fourier, padrísimo, pero necesito alta frecuencia. Ok, tengo baja frecuencia, vete con los filtros de Gabor. Pero tengo el detalle que no puedo resolver franjas cerradas. Vámonos a corrimiento de fase. Sí, pero necesito aquí en este caso que sea temporal.
Entonces dijimos, bueno, ¿la solución cuál es? Pues vamos a obtener los corrimientos de fase en una sola toma. Entonces, de esa manera, yo voy a obtener tantos interferogramas como yo quiera en una sola toma, y si la muestra se mueve, todo el espectro se va a mover. Y es ahí donde precisamente entro a trabajar con interferometría de una sola toma, o one shot interferometry. ¿En qué consiste básicamente? Bueno, lo que hacemos nosotros es, bueno, hay diferentes técnicas para generar N corrimientos de fase y capturarlos con un solo sensor de manera simultánea. Tenemos lo que son elementos difractivos, holográficos o máscaras pixeladas que existen en la bibliografía que podemos nosotros consultar para generar corrimientos de fase simultáneos. Recientemente estuvimos trabajando nosotros con muestras que son muestras transparentes que nos permiten a nosotros hacer pasar el haz a través de ellas, y en este caso el retraso generado en el frente de onda nos genera un interferograma. Eso básicamente fue con los primeros experimentos con los que estuve participando en estas muestras. Uno de los sistemas utilizados, bueno, aquí en este caso tenemos un Michelson, donde generamos las réplicas de nuestro interferograma. Pasamos lo que es el haz a través de un beam splitter. Lo que hacemos es generar a través de un polarizador, polarización en este caso circular, y aquí en este caso en el beam splitter pues separamos nuestros frentes de onda. Usamos un retardador de onda aquí en este caso para generar espectro de polarización en sentido contrario para un brazo y para el otro, y al final, al hacer pasar a través de una rejilla difractora, obtenemos de manera simultánea diferentes patrones de franjas corridos entre ellos. Más o menos algo así nos aparecen los interferogramas. Tenemos en este caso el interferograma central y los diferentes órdenes de difracción generados por la rejilla. Cada uno de estos órdenes de difracción contiene un pequeño corrimiento de fase, que va a depender básicamente del ángulo al que se encuentren los polarizadores. Este es uno de los sistemas que hemos trabajado. En este caso estamos obteniendo 9 pasos, pudiera decirse. Y a partir de ahí, pues obtuvimos algunos resultados interesantes. Como en este caso, aquí tomamos 4 pasos. Aquí también podemos obtener, en este caso tenemos un paso de 0 grados, 90 grados de corrimiento, 270, 360, bueno, en este caso sería 180 y 270, perdón. Acá sí tenemos los 9 pasos precisamente que están equidistantes entre ellos 45 grados. Y aquí son algunos de los resultados que hemos trabajado de las muestras obtenidas y las franjas, en este caso la fase envuelta y la fase desenvuelta. Pero aquí también tenemos otro problema muy interesante, y es que cuando nosotros trabajamos, y de hecho se puede notar en esta imagen anterior, podemos notar nosotros que debido a la naturaleza gaussiana del frente de onda del haz, vamos a tener variaciones en la intensidad de fondo en los diferentes interferogramas, lo cual requiere que nosotros hagamos primero que nada un preprocesamiento en las franjas para que queden en la misma intensidad y podamos entonces resolver el sistema por medio de algoritmos conocidos de corrimiento de fase. Eso es una. Y por otro lado tenemos también el problema de la resolución espacial, porque estamos hablando que estas muestras pues, son información de alrededor de 32 píxeles. Estamos perdiendo mucha resolución, mucho espacio, mucha resolución espacial debido a la cantidad de información que estamos aglomerando en un pequeño. Todo esto que les comento es precisamente para plantear así el contexto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí va. Entonces, la idea es que primero que nada, idealmente para todos los algoritmos de corrimiento de fase bien establecidos, asumimos que A, que es la intensidad de fondo, B, que es la función de contraste, son constantes en todos los interferogramas. Si hablamos de corrimiento de fase, pues sí, eso es obvio porque nosotros proyectamos las franjas, hacemos el corrimiento a través de un piezoeléctrico, por girar un polarizador, por el método que sea, pero al final de cuentas estamos iluminando con la misma fuente. Pero que en one shot no, estamos tomando diferentes regiones de la fuente de iluminación, lo que nos genera precisamente que no tengamos una A y una B constantes. Por otra parte, también asumimos que el paso es conocido porque yo estoy desplazando el piso eléctrico, cosa que nuevamente en one shot ya no lo tenemos tan controlado debido a la naturaleza de los elementos con los que generamos los pasos. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que resulta? Pues adaptamos nosotros nuestra ecuación, ¿sí? En este caso, nuestra ecuación que tenemos acá, la adaptamos de tal manera que ahora asociamos a cada uno de los pasos, un késimo paso, asociamos su propia intensidad de fondo y su propia
ecuación, en este caso función de modulación de contraste. Van a tener una ecuación distinta cada uno de ellos. Aunado a ello, también vamos a tener nosotros entonces, aquí les muestro precisamente los dos patrones de franjas de one shot de dos pasos y pueden ver ustedes precisamente que no son iguales en cuanto a interpretamos. En este caso, tenemos pues que vamos a tener A, la intensidad de fondo es variable, B también va a ser variable. Entrada, no vamos a conocer el paso o no tenemos la certeza de que el paso lo conocemos debido a nuestras condiciones experimentales, no lo podemos dar por hecho. Obviamente el ruido asociado al espectro de la naturaleza del láser. Y un plus que quiero agregar es la parte de una tau que nos transforma todo el interferograma. ¿Qué significa esto? Que en condiciones ideales los interferogramas capturados a través de nuestro sensor van a tener la misma forma, van a ser círculos, por ejemplo. Pero no necesariamente va a suceder siempre. Puede ser que por cuestiones de alineación del arreglo vamos a tener diferentes formas en el contorno del interferograma. Y entonces también generamos otra variable más que debemos de conocer. Y bueno, y dirán ustedes, bueno, entonces, ¿por qué al final de cuentas decidimos trabajar con dos pasos? Principalmente por la razón de la resolución espacial. Si yo estoy trabajando con dos pasos o estoy trabajando con dos interferogramas, yo esperaría que obtenga la mayor cantidad de información espacial debido a que solo son dos interferogramas los que están ocupando mi espacio en el sensor. Básicamente por eso decidimos nosotros tomar dos interferogramas o enfocarnos en dos pasos, porque recuperamos o aprovechamos la mayor cantidad de espacio en el sensor. Recordando pues que no podemos trabajar puramente con un solo patrón por la cuestión de las franjas cerradas que les comentaba hace un momento. Ahora bien, ahí es donde precisamente entra todo nuestro interés en los algoritmos de corrimiento de dos pasos. ¿Por qué? Como les comentaba hace un momento, tenemos que nosotros primero que nada controlar todo esto. Intensidad de fondo, variación del contraste, el paso, el ruido y encima las transformaciones que puedan tener entre un interferograma y otro. Y entonces lo que se nos ocurrió es decir, bueno, pues vamos a hacer cuál es entonces la metodología para resolver estrictamente un sistema de corrimiento de dos pasos. Pues básicamente pasamos por estos tres pasos. Y de hecho hicimos un levantamiento bibliográfico y todos coinciden en lo mismo. Necesitamos un proceso de normalización de patrón de franjas, necesitamos un proceso de cálculo del corrimiento de fase y terminamos con lo que es la estimación. Ahora, para la normalización de los patrones, ¿en qué consiste? Es básicamente quitarle la intensidad de fondo, la A, hacerla 0, y la función de B, volverla un número 1, hacerla constante. De esa manera, nosotros podemos, primero que nada, con ese proceso de normalización, poder sacar de forma directa el corrimiento que existe. Aquí les presento básicamente cómo afecta, no se alcanza a ver muy bien, cómo afecta en cada caso cuando tenemos nosotros variaciones en la función de intensidad de fondo o variaciones en la función de contraste. Por ejemplo, este sería un patrón de franjas ideal. Aquí podemos ver nosotros que las franjas están bien denotadas, bien acotadas de menos 1 a 1, todo nuestro patrón de franjas. Y si nosotros a eso le sumamos, o mejor dicho, multiplicamos por una función variable de contraste, nos va a quedar una función así. Sigue oscilando alrededor de 0 aproximadamente, pero los picos ahora ya no van entre menos 1 y 1. Vamos. Aún así, digámoslo de esta forma, sigue estando centrado el patrón. Pero si además le sumamos una función de fondo, ¿sí?, que me varíe también SDC, de la forma que sea una gaussiana, por ejemplo, que es la naturaleza, pues entonces aquí en este caso ya nos genera un patrón de franjas totalmente distinto, ¿no? Y sumemos el hecho de que los patrones de franjas entre una toma y otra no tienen la misma intensidad de fondo. Entonces tenemos que deshacernos primero de esa parte. Ahora bien, otras situaciones son los niveles de ruido. El ruido también hay que resolverlo, ya que a diferentes niveles de ruido pues también vamos a tener por ahí algunos errores a la hora de estar tratando de recuperar la forma. Aquí genero algunas muestras de los diferentes niveles de ruido de sigmas, ¿sí? Y pueden notar ustedes que también tiene metido por ahí variaciones en la intensidad de fondo, tiene metido variaciones en la función de contraste. Ese es nuestro segundo. Entonces, esos dos problemas, tanto las variaciones de fondo como el ruido, pues precisamente nos llevan a lo que es el proceso de normalización de patrones de franjas.
Un patrón de franjas no normalizado, partiendo de las ecuaciones que ya les presenté, pues sería de esta manera, expresado aquí. Tenemos A, tenemos B, tenemos Pi con D, que es el corrimiento, eta, que es el ruido, y un patrón normalizado básicamente nos dejaría únicamente con el coseno de la fase y el coseno más delta. Obviamente, pudiéramos decir, pues aquí ya puede resolver el sistema, pero recordemos que dado el problema que tenemos de franjas cerradas, si yo resuelvo este sistema, voy a tener el problema de la obtención de cambio de signo. Por eso necesitamos forzosamente al menos otro paso para resolver ese problema. Y para ello utilizamos la estimación de fase de la ecuación de Muravsky, donde en este caso utilizamos franjas filtradas multiplicadas por el coseno delta menos el segundo patrón de franjas con corrimiento sobre el patrón inicial por el seno delta. Entonces sacamos el arco tangente y recuperamos la fase. Muy bien. Ahora, aquí viene lo interesante. Métodos de normalización hay bastantes, pero hay diferentes aproximaciones que podemos realizar con ellos. Más conocido, uno de ellos es el Isotropic N-Dimensional Normalization, 3, transformada de Hilbert-Juan de Trusiak en 2014, los filtros de Gabor, del Dr. Manuel Rivera en 2016, y recientemente también ha habido un boom con lo que es el uso de redes neuronales para generar sistemas de filtraje de franjas. Uno más reciente en el que estuvimos colaborando por ahí en 2021 con el doctor Reyes, Alan Reyes. Con estos procesos de normalización, nosotros podemos retirar precisamente lo que es la intensidad de fondo, el contraste y el ruido. Con eso nos deshacemos completamente y ahora nos enfocamos al problema de la detección del paso. Algunos ejemplos de los efectos de estos diferentes métodos de prefiltraje, por ejemplo, este sería el prefiltraje de Hilbert-Juan, muy sensible al ruido, a niveles de ruido altos. Podemos perder altas frecuencias en las franjas, pueden observarlo. Tenemos por otra parte lo que es el filtraje el prefiltraje de filtros de Gabor, de banco de filtros de Gabor. El detalle principal con ellos es que es muy sensible a las bajas frecuencias. Cuando tenemos, por ejemplo, franjas grandes como en esta región, no lo alcanza a resolver de manera adecuada. Además de que al ser un método iterativo es un poquito más lento. Y por último tenemos el filtraje con redes neuronales. Este filtraje, pues mientras nosotros tengamos ahora sí que un dataset o tengamos un set de datos de entrenamiento adecuado, pues podemos nosotros generar un prefiltraje pues mucho mejor de las franjas, acercándonos precisamente a ese modelo ideal. Bueno, con este prefiltraje, lo que son ya sea Hilbert-Juan, Gabor o redes neuronales, podemos deshacernos de intensidad de fondo, podemos deshacernos de variables de contraste y de ruido y quedarnos únicamente con lo que es el patrón de franjas y el corrimiento de fase, lo cual nos lleva al cálculo. Pero bueno, vamos ahorita a presentarles lo que les comentaba, el proyecto con el que estuvimos trabajando, prefiltraje de redes neuronales, donde se generó en este caso el modelo de la DNet y pues por ahí nos dio unos resultados interesantes. ¿Cómo funciona el entrenamiento de esta red neuronal? Básicamente lo que se hace es generar de forma sintética una serie de interferogramas de la forma que nosotros querramos con diferentes niveles de ruido y variaciones de fondo. Y para entrenar la red lo que hacemos es tomar pequeños parches aleatorios. Lo que hacemos es tomar diferentes parches aleatorios sobre la superficie de los interferogramas, mismos que también utilizamos en nuestro set de salida ideal. Como nosotros estamos generando de forma sintética esos patrones, controlamos también qué tantas afecciones podemos ponerle a nuestro programa. Tomando, por ejemplo, este pequeño parche, tomamos este parche de aquí, lo metemos a la red neuronal y en este caso automáticamente se entrena para darme esta salida. Y posteriormente, ya una vez que tenemos nuestra red entrenada, lo que hacemos es introducir nuestro interferograma con este caso con el ruido y con las variaciones de fondo, y parche por parche hacemos un barrido sobre la red para hacer una inferencia y formar y reconstruir nuestro nuevo interferograma. Y de esa manera nosotros trabajamos con las redes neuronales para generar ese prefiltraje. Y aquí son algunos de los resultados. Como les digo, ahorita ya es un boom en la parte de utilizar redes neuronales para esta aplicación. Aquí en este caso estamos comparando nuestra técnica, que es la que tenemos de este lado. Este es el patrón ideal de franjas y estas son las diferentes técnicas publicadas hasta el momento sobre prefiltraje con redes neuronales. Pues sí le estamos pegando bastante bien. Todavía nos están fallando un poquito las bajas frecuencias, como en esta región, pero pues ahí vamos.
Ok, entonces, si ya trabajamos con el prefiltraje, ya logramos quitar el ruido, logramos quitar la variación de intensidad de fondo, ahora lo que toca es calcular el paso entre los dos interferogramas, porque estamos asumiendo que no lo conocemos. Ahora, ¿podemos estimarlo? Sí, pero ¿qué nos pegaría? Pues nos pegaría principalmente en la generación, porque si en 3 pasos o en 4 pasos podemos sobrellevar un poquito el hecho de que no le atinemos al paso, digamos que tengo un patrones de franjas corridos en pi medios, pero por alguna razón yo no estuviera corriendo los pi medios de forma adecuada, pues vamos a tener la pequeña presencia de armónicos. E incluso podemos sobrellevar eso tomando un paso extra, ¿no? Algoritmos de 4 más 1, 5 más 1, paso extra. Pero en 2 pasos no tenemos mucha alternativa. No tenemos esa facilidad de decir voy a tomar pasos redundantes. Es por esa razón que es muy importante la exactitud a la hora de estimar el paso en los algoritmos. Y vaya, que hay algoritmos. Aquí nada más nos tomamos la libertad de tomar 13 diferentes approaches, pero hay muchísimos más, donde básicamente es tomar la receta de la estimación de paso, elige tu filtro de normalización y listo. Y bueno, vimos por ahí que ya de hecho había varios grupos que se dedicaban a sacar como con este método de estimación de paso y ya tengo un algoritmo. Este filtro con este otro método y aquí tenemos algunas publicaciones. Entonces dijimos nosotros, pues ¿por qué no hacemos algo similar? De una vez le pegamos a todos y pues agarramos filtros de Gabor para todos de aquí, filtros de Hilbert para todos los de aquí, redes neuronales para todos estos. Noten ustedes que de redes neuronales ninguno de estos algoritmos había sido publicado precisamente con normalización de redes neuronales. Y entonces dijimos, pues vale, y vaya que obtuvimos resultados. Vaya que obtuvimos resultados. Lo cual nos llevó de hecho a una conclusión muy interesante. Comparamos estos 13 métodos y efectivamente la exactitud del método podemos hablar de variaciones del orden de exactitud de 0.05 hasta 0.25 en la estimación. Hablando de radianes, que son radianes, ¿no? Bueno, ese es el valor absoluto, bueno, sin radianes, a final de cuentas. El error promedio absoluto. Y bueno, pues sí hay algoritmos que se comportan mejor, algoritmos que sí nos generan por ahí unos outliers muy, muy interesantes. Pero al final del día, la estimación del paso, pues dimos de cuenta que si tenemos un buen prefiltraje, y esa fue la conclusión de este trabajo de recolección de datos, pues es que si tenemos un buen prefiltraje, pues vamos a obtener buenos resultados en la estimación del paso. Al final del día, todos los algoritmos tienen sus pros y sus contras dependiendo de la situación, pero pues nosotros si tenemos un buen prefiltraje, de hecho, este es el de redes neuronales, pues fíjense, todos tienen un buen performance, todos los que estamos aquí. Perdón. Todos los que tienen aquí, aquí en esta parte, pues tienen un buen performance porque es un buen prefiltraje generado por las redes neuronales. En cambio, por ejemplo, en Hilbert Juan, que deja pasar un poquito más el ruido, pues sí tenemos por ahí algunos disparados, ¿no? Y bueno, entonces, como conclusión de este proyecto, pues llegamos a que habrá diferentes metodologías para obtener el paso, pero al final de cuentas un paso crucial es que también haces el prefiltraje, precisamente. Y bueno, de ahí de hecho nosotros hicimos también nuestra contribución en este review que hicimos, y este es el método que propusimos, el MRE, que es el Media Robust Estimator, que es un estimador robusto que se basa en la media de toda la muestra para estimar la delta, y pues le estuvimos pegando casi abajo del 0.005. Y el más acercado fue el TSE con redes neuronales, el método TSE así se llama, que es el Tilt Chip Estimator, Tilt Chip Error Estimation, que es este de aquí. Tomamos como referencia el de Crace, el algoritmo de Crace, Phase Step Calibration, la Graham-Schmidt, Extreme Value Interference, o sea, sin fines de algoritmos significativos, ¿no? Pero bueno, hicimos nuestra contribución, le pegamos muy bien a diferentes niveles de ruido, nuestro estimador es bastante robusto, pero pues, como les comentaba, más allá de la exactitud que logramos tener, va más asociado al prefiltraje que estábamos utilizando. Dentro de esta revisión, pues propusimos de hecho un par de soluciones muy interesantes también, alternativas más sencillas a los algoritmos existentes. Uno de ellos fue precisamente el ajuste del ellipse de Lissajous, versión simplificada, que consiste, bueno, básicamente la teoría nos dice
elemento por elemento de nuestra imagen, de nuestro interprograma, píxel por píxel, hacemos una gráfica de cada uno de los valores que contienen nuestros píxeles, nos va a generar una elipse. O bueno, en realidad la forma que puede generar es una elipse o un círculo. La forma va a depender del corrimiento o el desplazamiento, el corrimiento de fase que existe entre los dos patrones. La elipse se va a comportar o va a ser más excéntrica mientras mayor sea el paso entre ellas. Y si, por ejemplo, el paso fuera de 90 grados, pues entonces tendríamos aquí nosotros un círculo. Ahora, en este caso, en nuestro algoritmo, lo que partimos es nosotros del ajuste de elipse de Lissajous. Básicamente la ecuación nos dice que si nosotros tomamos los dos patrones de franja, los sumamos y los restamos, podemos generar este modelo, que si nosotros resolvemos para el coseno de phi más delta y para el seno de phi más delta, podemos generar la ecuación de coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1, nos quedaría entonces un modelo similar a este, que es la ecuación de una elipse, donde en este caso los términos x0 y y0 corresponderían a los valores de la intensidad de fondo, ax y ay corresponderían al contraste multiplicado por el paso. Si nosotros hacemos la expresión cónica de la ecuación de la elipse, nos quedaría entonces θ1 por x cuadrada, θ2 por y cuadrada, θ3x, θ4y más θ5 igual a 0. Donde θ1 y θ5, bueno, aquí tenemos la equivalencia de estos valores. A partir de esta ecuación, podemos entonces estimar que el paso va a estar dado por θ1 entre θ2. Resolvemos este sistema de ecuaciones. Obviamente aquí tenemos en este caso θ1 a θ5 van a ser nuestras incógnitas, dado que conocemos nosotros x y y, donde x y y vienen a ser la suma de los interprogramas y la resta de los interprogramas. Entonces lo que podemos hacer nosotros es tomar píxel por píxel como un elemento xy de la suma y de la resta, y resolver por algún estimador robusto la delta de la θ1 y la θ5. Para un sistema de 5 incógnitas, pues necesitamos como mínimo 5 ecuaciones, pero pues la cantidad de ecuaciones pues, va a depender básicamente de cuántos píxeles haya en la muestra. Y bueno, ya lo he resuelto para θ1 y θ2, podemos sacar de este delta y también podemos hacer a partir de este modelo. Voy a ver aquí un poquito más rápido nada más. Bueno, nuestra propuesta es simplificarlo, porque al final de cuentas, si nosotros ya tenemos prefiltradas nuestras franjas, pues entonces el modelo simplemente nos queda como coseno de phi, coseno de delta. Esto a la hora de hacer la suma y la resta, ahora nos aparece como la suma dividido entre x y la resta dividido entre ay. Y esto entonces nos genera un sistema únicamente de dos incógnitas, en este caso para θ1 y para θ2. Ahora, no todo es perfecto, porque obviamente el prefiltraje lleva consigo un elemento de error debido a la estimación del mismo sistema de prefiltraje. No podemos asumir que son franjas puramente ya ideales en este caso. Si fuera así, pues el sistema se resuelve con 2 puntos y listo. Tomamos 2 puntos aleatorios sobre las dos muestras y obtenemos automáticamente el despeje para θ1 y θ2, y de ahí sacar la fase y la delta. Y entonces, debido a que tenemos nosotros estos niveles de ruido tan fuertes, variaciones en el fondo, y que la E entonces va a tener cierto peso importante en la ecuación, utilizamos lo que es un estimador robusto. Básicamente es un sistema de mínimos cuadrados para resolver las raíces de las ecuaciones, para resolver en este caso para optimizar, para θ1 y para θ2. Y debido a que la distribución del error alrededor de la elipse no se comporta de forma gaussiana, utilizamos lo que se llama un estimador pesado. O sea, básicamente es mínimos cuadrados, pero le agregamos una matriz diagonal con pesos, donde cada uno de estos pesos está utilizando en este caso el potenciador de Leclerc para hacer la asignación de estos pesos de forma iterativa. Bueno, esto es la matemática, pero ¿cómo se ve o qué es lo que está pasando realmente cuando estamos trabajando con esto? Bueno, es lo que sucede. Estos son los patrones de franjas ideales. Si yo agarro estos dos patrones y los resto y los sumo y los grafico, las sumas y las restas, voy a obtener una elipse. Si yo trabajo con patrones de franjas sin filtrar, con ruido, y los grafico, me va a aparecer esto. Entonces, el proceso de prefiltraje me va a ayudar a mí para aproximar esto lo más que pueda a la forma de la elipse que tengo acá arriba y poder resolverla.
Entonces, mis métodos de prefiltraje para este artículo utilizamos el método de Hilbert-Juan, que ya estaba publicado como referencia, y los filtros de Gabor. Vean ustedes cómo logramos pasar de este cúmulo de puntos a una aproximación más a detalle de lo que debe ser la elipse, precisamente a partir ya de los patrones normalizados. Vean que precisamente pues no llegamos a lo ideal, ¿no? A final de cuentas pues no se parece, pero podemos nosotros hacer una estimación. Aquí tenemos algunos outliers. En este caso, para eso sirve nuestro potenciador, nuestro sistema de mínimos cuadrados pesados, para precisamente despreciar estos outliers que tenemos aquí y hacer una aproximación, tomar mayormente los que estén aquí pegados a la elipse, y de esa forma hacer una mejor estimación del paso que existe entre los dos patrones de franjas. Estos son algunos ya resultados experimentales. Aquí tenemos, por ejemplo, nuestros patrones de franjas. No están normalizados, contienen ruido. Al hacer nosotros el ploteo, pues miren cómo se ve la nube de puntos. Aplicamos prefiltraje de Hilbert-Juan y prefiltraje con filtros de Gabor con estas franjas experimentales, y ya obtuvimos más o menos una aproximación a lo que es la elipse. Y ya aplicando nuestro estimador pesado, pues ya pudimos resolver de mejor forma la estimación, en este caso, de nuestros pasos. Vean aquí, por ejemplo, esta es la estimación con nuestro sistema, el que tenemos en color azul, y acá ya lo tenemos con estimador robusto con filtros de Gabor. Este es con Hilbert-Juan, perdón, y este es con filtros de Gabor. Vean cómo ya incrementamos la exactitud de nuestro sistema al mezclar estimadores robustos con nuestro sistema de prefiltraje de filtros de Gabor. Ok, ahora, ya que estábamos trabajando por ahí con los métodos de dos pasos, también otro que llamó la atención fue el de Graham-Smith. Básicamente el algoritmo de Graham-Smith lo que hace es que ortonormaliza los patrones de franjas, es decir, que lo que hace que se encuentren, obliga a que sin importar el paso que hay entre los dos interprogramas, obliga a que se encuentren a 90 grados, uno entre otro. Eso es lo que hace básicamente el algoritmo, y a partir de ahí, de los patrones normalizados, ortogonales, también ortogonalizados entre ambos, pues ya generamos lo que es la obtención de fase. También este sistema asume que ya fue prefiltrado precisamente, fueron prefiltradas las franjas. Entonces en este sistema dijimos, bueno, pero originalmente será posible con Graham-Smith obtener el paso original que tenían los patrones de franjas. Y entonces pues, nos dimos a la tarea precisamente de estimarlo, y utilizando los patrones ortogonales y normalizados, pues pudimos obtener nosotros también la delta utilizando esta parte. Pero ¿cuál es la ventaja de este algoritmo que desarrollamos basado en Graham-Smith? Es que nos permite a nosotros únicamente retirar, mejor dicho, del interprograma la pura intensidad de fondo, pero dejar la función de contraste en el patrón. Es decir, nosotros únicamente agarramos el patrón de franjas original, le aplicamos un filtro pasabajas grandísimo, y restamos directamente, sustraemos este patrón de franjas con la fase mezclada con nuestra función de contraste. Vean ustedes aquí, por ejemplo, que aunque no llega de menos 1 a 1, ya con este patrón que no está completamente normalizado, podemos estimar la fase, podemos estimar el paso, y con este paso estimar directamente la fase. Pero ya este algoritmo que desarrollamos nos permite simplificar el proceso de normalización, donde no solamente retiremos A y B, sino simplemente retirando A con un método súper sencillo de aplicar un filtro pasabajas, y con eso ya generamos nosotros obtenemos nosotros. Y aquí están algunos de los resultados que nosotros en el de abajo. Muy bien. Y bueno, ya nada más recordar pues que la fase, conociendo el paso y con patrones normalizados, podemos obtener la fase con el algoritmo de... esta es una de las últimas contribuciones que se realizaron, que fue la obtención de los patrones de la fase a partir del método de factorización BU. El método de factorización de BU básicamente es el mismo modelo de franjas. Seguimos teniendo aquí nuestra intensidad de fondo, tenemos de contraste, y coseno de la fase y el coseno de la delta de nuestro paso. Aquí la idea es generar o remodelar esta ecuación a manera de una matriz V y una matriz U, las cuales van a ser matrices. En este caso va a ser una matriz de M filas por 3 columnas,
donde A va a contener todos los elementos de la intensidad de fondo píxel por píxel, C va a contener todos los elementos de esta expresión que tenemos de B por el coseno de phi, y menos S, que va a ser la expresión de la intensidad de fondo. Exploramos esta alternativa porque este método también nos evita el tener que hacer un prefiltraje antes de la estimación de la fase. Y bueno, nada más que en condiciones reales, pues este algoritmo requiere al menos 3 interferogramas para que el sistema pueda ser resuelto, ya que tenemos aquí que resolver para 3 filas y para 3 columnas. La fase lo obtenemos a partir de la división de la tercera columna de la matriz V entre la división del arco tangente, pues, de la tercera columna de la matriz V y la segunda columna de la matriz V, en este caso, menos V. Pero el detalle, como les comentaba, es que requiere como mínimo 3 interferogramas. Entonces dijimos, bueno, pero se podrá hacer para 2, o sea, podemos llevarlo para 2 interferogramas esta factorización. Y pues lo que se nos ocurrió fue lo siguiente. Dijimos, bueno, lo que podemos hacer es de forma sintética emular la intensidad de fondo para cada interferograma. Así como lo hicimos en Graham-Schmidt, que pasamos un filtro pasabajas grandísimo y se lo restábamos, aquí hicimos algo similar. Pasamos filtros pasabajas para un interferograma llamado, aquí lo llamamos GM3, y para otro interferograma GM4, y lo que hicimos fue generar interferogramas GM1 y GM2 que únicamente contienen la función de fondo obtenida a partir de un filtro pasabajas grandísimo. Y de esta manera mi matriz de factorización de VU la convertimos ahora en una matriz de 4 columnas donde contiene la intensidad de fondo del interferograma 1, la intensidad de fondo del interferograma 2 y la información de la fase junto con el paso para los interferogramas 1 y 2. Y siguiendo el mismo algoritmo de factorización de 2 pasos, obtuvimos la fase. De esta manera, únicamente lo que hacemos es ir ajustando estas intensidades de fondo y hasta que nos regresa una fase estimada, ya no rompe el umbral de comparación de la iteración anterior con la actual, pues entonces ya nosotros obtenemos estimado fase. Y obtuvimos estos resultados. ¿Qué es lo interesante de esta contribución? Principalmente que podemos trabajar con franjas saturadas. Y eso está padrísimo. Podemos tener niveles de ruido interesantes. Podemos tener ruidos altos. Esto no les apliqué ningún filtraje. Directamente los metí al algoritmo y obtuvimos fase. Esto sería, aquí por cuestiones de comparación utilizamos un algoritmo de Isayus publicado con un prefiltraje con el prefiltraje de Hilbert Juan, si no me equivoco. Y en este caso, pues, y este somos nosotros, ¿no? Entonces, a pesar del nivel de ruido, debido al sistema que estamos creando, a la obtención de la intensidad de fondo, pues sí le hace como un pequeño prefiltraje y obtenemos este resultado en la estimación de fase. Pero el que más nos llamó la atención fueron las franjas saturadas, que puede ser que por alguna cuestión del arreglo tengamos este tipo de franjas y que en condiciones normales lo que nos va a generar por ahí pues, ¿no? Unos armónicos, ¿sí? Pero en cambio nosotros somos capaces de recuperar hasta cierto nivel, recuperar la fase en este caso, con este método. E incluso también podemos trabajar hasta cierto nivel en condiciones de ruido, también con ciertas muestras biológicas. Aquí tenemos y aquí podemos recuperar cierta cantidad de información. Entonces, es un algoritmo un tanto robusto para este tipo de aplicaciones. Y esto es aplicado, obviamente, únicamente a técnicas de 2 pasos. Entonces, pudimos adaptar este algoritmo de factorización de VU para 2 pasos. Y bueno, ¿dónde estamos ahorita? Pues ya resolvimos la parte del prefiltraje, ya resolvimos la parte de la estimación de paso. ¿Qué nos falta todavía? Resolver teta. Calcular cuando tenemos nosotros diferentes formas entre los dos interferogramas, y eso es lo que estamos trabajando, en generar lo que es una optimización para una matriz afín. Lo que estamos haciendo básicamente es, a partir de 2 interferogramas, bueno, en este caso se les puso la pupila para que se vea más detalle, lo que queremos hacer es, por medio de optimización, generar que estos 2 interferogramas tengan la misma forma. No es tan sencillo como parece, porque la información dentro debemos de conservar nosotros el corrimiento de fase entre los interferogramas. Entonces no es tan sencillo hacer la comparación de forma directa. De hecho, estamos haciendo ahí de manera iterativa
la transformación y al mismo tiempo recuperando fase para minimizar este error precisamente. Y pues hasta el momento lo que llevamos de iteraciones, vamos aquí, donde ya logramos precisamente empatar las dos y ahora lo que sigue es precisamente obtener la fase de esas iteraciones. Y pues si ya resolvemos este problema, pues así podemos resuelto el problema de los dos pasos. Y pues bueno, como conclusiones, ahora sí que pues implementó un sistema de interferométrico de corrimiento paralelo, fue con lo que inicialmente nos motivó a hacer. Posteriormente revisamos todas las técnicas de corrimientos de fase, bueno, muchísimas, no todas, muchísimas. Formulamos nuestras propias alternativas basados en Lisa-Jus, Graham-Schmidt, basados también nosotros en la factorización BBU. Estuvimos trabajando también con algoritmos de inteligencia artificial para el prefiltraje y pues actualmente nos encontramos ahorita desarrollando la transformación afín para poder empatar los dos patrones de franjas. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Pasaremos a la sesión de preguntas. ¿Alguna pregunta con nuestro público? Gracias, Víctor, por la presentación. De nada más allí, donde mencionas tú que haces fases, ¿no? Mencionaste que se obtiene la réplica de los patrones de franjas, bueno, creo que a través de una reflexión, y comentaste que el frente de onda se fraccionaba. Más bien se repite el frente de onda en cada orden de, ¿verdad? Sí, sí. Okay, entonces no sí, es replicarlo. Okay. Más bien lo que se secciona es el espacio del sensor donde capturamos nosotros. Ahí es donde estamos precisamente ya ocupando espacios, pequeños espacios para un interprograma completo en este caso. Ok, gracias. Gracias. Virtualmente, ¿alguno? Víctor, tenía una pregunta sobre la densidad de franjas que puedes manejar en tus métodos de dos pasos. Cuando mencionaste en un principio que con tu espejo cónico, justamente hablabas de que te ibas a ir por phase shifting porque tenías pocas franjas, pero en tus simulaciones vi muchas. ¿Ya determinaron la limitante? Sí, la limitante para nuestro sistema es una franja. Debemos de ver como mínimo una franja completa. Hay una aproximación que tenemos, de hecho, donde podemos ver pedazos de franja. Ahorita bueno, no lo traigo aquí este material, pero está en los métodos de revisión de bibliografía, en el método de estimación robusta. Ahí podemos trabajar incluso con secciones de franja, pero aún así nos está dando, no nos resuelve pues al 100% el problema. Aquí la idea, poníamos nosotros muchas franjas porque muchas veces los revisores nos decían al revés, oye, me estás poniendo franjas muy suaves, ponles más, porque ellos querían ver la respuesta a altas frecuencias. Pero en realidad, la limitante sí es que tengamos que ver al menos ver una franja, lo mínimo que podemos ver. Gracias, Víctor, por tu plática. En el último paper que mostraste son franjas experimentales, ¿no? El último, creo. A ver. La última de tu presentación. Estas. Ajá. Sí. Ahí, ¿cómo hicieron? ¿Qué arreglo, qué técnica usaron para las franjas? En este caso, son el arreglo que presenté al inicio. Es un Michelson básicamente y estamos obteniendo las réplicas también con una rejilla. Bueno, aquí en este caso, déjame te platico, este de aquí son dos interferogramas que pertenecen a al mismo subset de 9D. Solo estoy utilizando dos en este caso. Y lo mismo para este de acá, este es un de 4, de rejilla de 4. Así es. Son básicamente obtenidos del sistema que les mostré al inicio. Nada más estoy tomando dos pequeñas secciones. El metal es tanto resolución espacial de la... Ahí no la tomaron en cuenta o bueno, es que ya tú mencionaste que actualmente con las cámaras
modernas, que tenemos más resolución, pues ya Fourier pues funciona, ¿no? Sí, así es. De hecho, aquí en este caso la resolución espacial de las cámaras es buena, porque te digo, sí me permite extraer aquí interprogramas de buen tamaño, estos de aquí, pero ahí va. El problema aquí es, más allá de que tengamos un buen sensor, más allá de que tengamos un sensor grande en la cámara, ahí por ejemplo nuestra limitante era, en el experimento que algunos que no les di mucho detalle, fue creado con partes recicladas de elementos de computadoras. Entonces, aunque la cámara tuviera un buen campo, sí nos quedaban los interprogramas algo pequeños debido a las componentes que estábamos utilizando. Pero sí, de hecho, estos de aquí sí podemos magnificar un poco más también la cantidad de información que tenemos en ellos. Hola, Víctor. Muchas gracias por la presentación, excelente. Me gustaría, además de felicitarte, saber quién fue quien proporcionó los glóbulos verdes. No, es broma, es broma. La pregunta es sobre tus últimas diapositivas. Veo que, digamos, teóricamente el problema es muy interesante y veo también que van avanzando rapidísimo, pero experimentalmente hablando, ¿tiene sentido aplicar o resolver este problema? El último, no sé si puedes poner la diapositiva. Cuando estos problemas se generan experimentalmente, pues seguramente puede ser por, no sé, turbulencias o es lo que se me ocurre así de rápido, ¿no? Pero ninguno de estos dos es realmente una referencia. O sea, si estos eventos transitorios provocan precisamente que no puedas tomar buenos interferogramas, ¿para qué resolver el problema si ninguno de los dos es el conocido? Ninguno de estos dos estados es el bueno, digamos. Entonces, experimentalmente hablando, yo en el laboratorio hago este experimento y me sale de esta manera, por lo que hago repetirlo, ¿no? Controlar más bien el laboratorio para no tener el problema y tener precisamente una medición al final que tenga una buena precisión. ¿Cuál es de estos dos tomas como referencia, cómo haces para tomarlo y si finalmente tiene sentido resolver este problema? Bueno, ahí va. A ver si no nos están viendo ahí en línea a la gente que me conoce. Pero bueno, es que mira, la verdad te he dicho, no todos tienen un Juan Rayas en su laboratorio. ¿A qué me refiero? Estos interprogramas fueron tomados por estudiantes, o sea, fueron tomados al vapor. Un arreglo hecho rápido. Y bueno, no quiero ser sino más bien el hecho de decir, bueno, podemos darle a nivel computacional la facilidad a que el experimental, a que el físico experimental pueda regarle un poquito, pueda equivocarse un poco y compensar un poco esa chamba de forma digital. Excelente. Porque, como tú bien lo comentas, o sea, lo ideal sería, yo lo veo mal, pues yo repito la toma, repito cuantas veces sea necesario. Pero, por ejemplo, hay ciertas muestras, y esto ya es a nivel, yo pienso ya, a un nivel un poco más aterrizado también a las circunstancias. Hay muestras como las biológicas que tienen cierto nivel de vida, ¿no? Cierta caducidad, por así decirlo, que a lo mejor no les permite hacer la repetición del experimento tanto como quisieran. Me viene a la mente, por ejemplo, la cuestión esta de los glóbulos rojos, por ejemplo. O sea, tienen cierta cantidad de tiempo para realizarse los experimentos. Y probablemente bajo esas condiciones, te digo, no es que los excuse, pero digo, quiero darles como esa facilidad. Visto desde ese punto de vista, pues sí, darles la facilidad de que se equivoquen un poco y compensarlo a manera digital. Lo ideal, repitan el experimento tantas veces sea necesario. Y número dos, para tomar como referencia, realmente ahorita, y de hecho aquí es lo que se nota, el experimento aquí, pues, dices tú, bueno, ¿por qué estás tomando como real el M2 cuando en realidad pues se ve que tiene mejor? Pues ahí ya es meramente cuestión del algoritmo, o sea, se pueden cambiar sin problema. No puedo decir con certeza, porque a lo mejor puede pasar que en realidad esta sea la forma correcta. Eso sí, ahí por ejemplo, hasta me da la idea de decir, bueno, pues entonces vamos a
a ambos lados, porque aún no sabemos la certeza de ver cuál es la forma correcta en la que debe estar tomado el interferograma y tener una base de decir, quiero transformar a este o quiero transformar al otro. Pero bueno, el fin último de todo esto es precisamente pues facilitar un poco al experimental la chamba para decir, lo podemos corregir todavía. Bueno, si ya no tenemos más preguntas, le agradecemos nuevamente a nuestro expositor, a nuestro vicepresidente también, y virtual. Muchísimas gracias, Víctor, por esta plática.